Pero ahora nos va a dar una charla doña Mónica Hernando Porres, directora de Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Hola, buenos días a todas y a todos. Matiz, soy la directora de Víctimas y Derechos Humanos y lo digo no porque quiera añadir más adjetivos al cargo, sino porque me parece importante señalar que las víctimas son centrales y que están hasta en el nombre de la propia dirección. En primer lugar, agradecer a la Liga Española por Derechos Humanos la invitación que me ha hecho a participar en esta jornada y en esta celebración, y aprovechar por supuesto para felicitarle en el centenario, que en años son muchos trabajando en la lucha por los derechos humanos, y en 100 años además en los que han pasado muchísimas cosas en el mundo, 2 guerras civiles por ejemplo, en España una guerra civil, una dictadura, una transición, muchas crisis con muchas causas y consecuencias diferentes, y en los que se han mantenido firmes luchando por los derechos humanos, con lo cual mi más sincero respeto y admiración. Y también mi deseo de que continúen, no sé si otros 100 años o continúen trabajando en esto. Me siento también muy honrada por compartir la mesa con gente de gran trayectoria de trabajo y compromiso por los derechos humanos, y es un honor y una responsabilidad porque vengo ahora mismo no represento la Federación de Gobierno Vasco. Con mi intervención voy a tratar de trasladarles unas pinceladas de lo que queremos hacer dentro del ámbito del Gobierno Vasco que represento en los próximos años en materia de paz, convivencia y derechos humanos. Y lo voy a hacer no porque quiera trasladarles la información y vender lo que estamos haciendo, sino porque me parece que es un ejemplo práctico. Esperemos que también sea ejemplar cuando lo hayamos avanzado, pero es un ejemplo práctico de un trabajo que va a tender a la consolidación de la justicia y de la democracia, tomando como base los derechos humanos, que es el título de esta mesa. Como ustedes saben, el nuevo Gobierno vasco se formó a finales del año pasado, y hace apenas mes y medio el nuevo lehendakari, Iñigo Urkullu, cumpliendo uno de los compromisos principales que había reiterado, presentó una nueva área de trabajo de su gobierno, que va a ser la encargada de diseñar, promover y aplicar las políticas tendentes a la construcción de las políticas de memoria, al afianzamiento de la paz y a la convivencia desde el respeto a los derechos humanos de todas las personas y, como no, desde el reconocimiento de las víctimas a quienes se otorga y se va a seguir otorgando un papel protagonista y fundamental. En el entorno europeo, la estructura de las políticas gubernamentales cuenta habitualmente con una dirección, instituto o instancia similar de derechos humanos dedicada a su defensa y promoción. En contextos de normalidad, este instrumento es suficiente y necesario para articular las políticas públicas de compromiso con la ciudadanía y las libertades y derechos fundamentales de todas las personas. Sin embargo, nuestro contexto actual, en España por supuesto, pero en concreto en el País Vasco, es singular. Hace 17 meses que anunció el cese definitivo de la violencia. Todavía no ha anunciado su disolución, pero sí el cese definitivo de una actividad violenta después de más de 5 décadas de violencia terrorista. Todas las personas que tenemos menos de 50 años hemos vivido toda nuestra vida con esto. Estamos ante un acontecimiento verdaderamente histórico, y la creación de una Secretaría General de Paz y Convivencia es una decisión directamente relacionada con este contexto sociopolítico excepcional. Dos son los grandes puntos que van a definir la misión específica de esta nueva área de gobierno. Una, consolidar de modo definitivo e irreversible la paz, como he dicho, y un segundo, una misión de mejorar la convivencia social y política dañada por una vivencia traumática y sostenida del terrorismo, la violencia y las vulneraciones de los derechos humanos. Para ello, queremos y creemos que tenemos que mirar hacia el pasado y realizar una revisión crítica de lo sucedido. No podemos construir un futuro como si nada hubiera sucedido. Muy al contrario, tenemos que avanzar hacia la construcción de una memoria de lo sucedido, una memoria que se base en la revisión crítica del pasado, que se fije en hechos objetivos de lo sucedido sin justificaciones, y en la que el principio ético de que el valor de la dignidad humana es anterior y superior
a toda idea o proyecto político, a la razón de Estado, a su defensa, a la denuncia de una injusticia, sea una máxima de la que no nos podamos mover. Una construcción de la memoria, por tanto, en la que todos y todas tenemos que aportar, pero en la que algunos tendrán que asumir que no todos tenemos la misma responsabilidad en lo sucedido, porque ha habido culpables y víctimas inocentes. No podemos construir, como digo, el futuro como si nada hubiera ocurrido en el pasado. Lo padecido es demasiado grave. Debemos ponernos sobre cada vulneración de derechos humanos para que la impunidad no se cuele por el pasillo de la opacidad y para hacer efectivos los principios de verdad, justicia y reparación. En este proceso de clarificación es nuestro deber ético respetar dos criterios básicos: no excluir y no equiparar. Es un deber de memoria y de reconocimiento de las víctimas. Debemos, en definitiva, contribuir a la realización del derecho a la memoria, desde el convencimiento de que el fundamento de una política pública de memoria es la responsabilidad. La apelación a una responsabilidad ética, política y democrática. Una responsabilidad con relación tanto al pasado como al presente y al futuro. Esta responsabilidad, sus actos, procesos y esfuerzos constituyen el patrimonio democrático que debe ser conservado. Debemos también trabajar por el presente, por la deslegitimación absoluta del uso de la violencia, cualquier violencia, como medio para conseguir cualquier fin. Las diversas experiencias internacionales sobre los procesos postviolencia subrayan la importancia de adoptar estrategias, compromisos, proyectos, discursos y acciones que se orienten a la humanización del presente. Y, por supuesto, tenemos que mirar hacia el futuro. El sentido último de un sistema democrático se ordena al logro de una convivencia justa e integradora. Este es el valor superior, el fin último de toda acción política en democracia. Cuando por cualquier circunstancia ese equilibrio convivencial se ha perdido, la política se orienta a recuperarlo hasta donde sea posible y razonable. Por tanto, tan importante como realizar la revisión crítica del pasado y como tomar las decisiones necesarias para humanizar el presente, es poner las bases para encauzar una convivencia democrática y conciliada en el futuro. Se trata de buscar e impulsar estrategias educativas, divulgativas, comunicativas, que permitan configurar una cohesión de base en torno a la dignidad humana y los derechos humanos. En definitiva, se trata de proponer una auténtica cultura de la paz y de los derechos humanos, que se absorba por la sociedad como garantía de no repetición, como garantía de que el sufrimiento padecido no se va a repetir en el futuro. Para ordenar las estrategias, planes y acciones que se vayan desarrollando para lograr estos objetivos, nos dotaremos de un plan de paz, convivencia y derechos humanos. Se trata de un plan que no parte de cero y que, por tanto, tendrá que alimentarse de las lecciones aprendidas de los planes anteriores. Pero se trata de un plan que sí nace en un momento muy diferente, en un contexto de paz que es esperanzador, pero a la vez también muy complejo. En consecuencia, el plan habla de adaptarse a esa complejidad y dar respuesta a las exigencias, lo cual tal vez le haga no ser perfecto y no abarcar tal vez todas las cuestiones que un plan de derechos humanos aborda y debe abordar. Pero en todo caso se tratará de un plan interdepartamental que responda a los estándares internacionales de los organismos de derechos humanos y que va a contar desde su gestación con la voz y participación de las diferentes fuerzas políticas y, por supuesto, de las diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Por último, antes de terminar, quisiera terminar sin hacer una mención especial a los premiados de la jornada de hoy, ya que también creo que sus trayectorias son ejemplos claros del trabajo por la justicia y la democracia desde los derechos humanos, trabajo que cada uno ha desarrollado desde muy diferentes ámbitos, desde el ámbito político y en este caso también desde el ámbito de la política económica, como Internet de Madrid. Dice por su coherencia y dignidad en sus responsabilidades públicas, así pone en el programa, y creo que esto es un valor a destacar siempre, pero más aún en estos momentos en que la clase política está perdiendo mucha credibilidad social. Me parece tan bonito y ojalá todos los políticos pudieran llevar esa explicación debajo de sus nombres. Desde el ámbito internacional, Emilio Ginés, incombustible defensor de derechos humanos, no solo por su dedicación y compromiso a la lucha contra la tortura, sino también a la lucha contra el feminicidio, que se cobra cada día la muerte
miles de mujeres, y por su vinculación y cercanía también siempre a las organizaciones de la sociedad civil. Desde el ámbito de la cooperación internacional, otro ámbito importante para defender y promover y luchar por los derechos humanos, desde el compromiso generoso, acompañando a las personas más vulnerables, aquellas que más lo necesitan, en su lucha por la justicia y respeto a la dignidad humana, me refiero, por supuesto, al Padre Ángel. Desde el activismo y la lucha por la dignidad de un pueblo que lleva atrapado en una situación de flagrante injusticia ya casi 40 años, un pueblo al que siento un poquito también como mi pueblo, por mi vinculación activa muchos años en la lucha por la autodeterminación del pueblo saharaui. Mi amigo Raya Bayún, que ya se ha marchado, con quien he mantenido largas conversaciones maravillosas, aderezadas con deliciosos tés, amargos como la vida, dulces como el amor y suaves como la muerte, como ellos dicen. Y por último, y permitidme aquí que resalte un poco el protocolo y que haga mención especial a la ilusión y profunda emoción que me produce el reconocimiento que se hace hoy a la trayectoria de dedicación comprometida, seria, rigurosa, pero también apasionada y con alma en la lucha por los derechos humanos de Miguel. Quien, a pesar, compañero desde la universidad, y quien a pesar de tener la misma edad que yo, es mi maestro y mi mentor. Está escrito, no lo he copiado, así que no me pueden acusar de plagio. Y sin cuyo apoyo, confianza e impulso, muy probablemente yo no habría llegado a ostentar ahora mismo la posición del grupo. Así que soy una que también es que y muchas felicidades a todos. Muchas gracias.